Darlos bienvenidos a todos. Y a los madres, un feliz día, y a los padres que son como madres también. Entonces, bienvenidos, nos alegra compartir esta mañana con cada uno de ustedes, disfrutar de este tiempo. Esperamos ya la próxima semana, si Dios lo permite, poder ya tener todos los equipos para poder transmitir y para poder estar todos atentos. Sabemos que hoy muchas de las familias están aprovechando este día para compartir con la mamá este tiempo y disfrutar de eso, pero nos alegra quienes estamos acá poder compartir esta mañana, y realmente es un privilegio disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Entonces, permítanme antes de iniciar con algunos anuncios, aprovechando lo que hemos venido desarrollando en estos días. Entonces, primer anuncio tiene que ver que continuamos con la lectura de la Biblia y nuestro tiempo de oración. Todos los días a las 6 de la tarde tenemos nuestro tiempo de oración, y a las 6:30 la lectura. Estamos leyendo el libro de los Salmos. Leemos 5 salmos diarios, vemos el análisis, alguna reflexión sobre ese salmo. Entonces, todos cordialmente invitados al tiempo de oración. El libro de los Salmos es el libro preferido de la mayoría para hacer devocionales, ¿no? Porque no se lleva una secuencia. Se puede abrir el libro en cualquier capítulo, y cualquier es útil para poder hacer un devocional. Y nosotros vamos leyendo 5 capítulos diarios, pudiendo compartir esto que Dios nos regala. Entonces, todos están cordialmente invitados todos los días a las 6 de la tarde. Voy a invitar, si alguien, no sé, cerrar. Andrés, si quieres, cierras por favor la puerta. Gracias. También todos invitados a nuestras reuniones de los sábados a las 2 de la tarde, la reunión de damas. Siempre, si no hay un anuncio diferente, va a ser por Zoom. Ellas van a hacer una reunión presencial, pero por ahora es por Zoom a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde la reunión de los jóvenes presencial, con la noticia de en pocos días les tendremos ya un nuevo anuncio acerca de los jóvenes que queremos compartir. Entonces, para los que van, los jóvenes son de los 18 años a los 25, pero queremos compartir algo más con los jóvenes desde los 15, para que todos estén ahí pendientes. Próximamente les diremos. A las 6 de la tarde tiempo de oración, y a las 8 de la noche la reunión de caballeros por Zoom también. Entonces, estos digamos que son los anuncios. Seguimos en esa tarea de estar recolectando para comprar el equipo que se necesita. Por todos es sabido que no se ha podido transmitir, en este caso no se ha podido transmitir en vivo. Hemos tratado de estar grabando para llevar el mensaje, pero esperamos que la próxima semana ya esté solucionado este inconveniente. Aunque no es lo más importante, no deja de ser, no es una prioridad, no deja de ser importante. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, porque el Señor nos guíe en este tiempo. Y permítame orar por las personas que están pasando por momentos difíciles también. El hermano Luis Carlos Talero está hospitalizado él había venido haciendo unas diálisis y tuvo un ataque y se le complicó esto. Los que están en el grupo, también es bien sabido lo que está pasando con la esposa de nuestro hermano Javier Galvis, con un cáncer en estado ya terminal. Que Dios dé fortaleza en medio de todos estos asuntos, porque esa es la realidad en que vivimos. Y hoy son unos, mañana seremos otros, y esa es la situación real de un mundo caído. Y pues por cada uno de nosotros, de las necesidades que cada uno estemos pasando, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, Señor, y por este tiempo especial para compartir tu palabra, Señor. Dios, es un privilegio nuevamente abrir las Escrituras y saber que tú estás allí, atento a cada uno de nosotros para hablarnos, Señor. Por eso te pedimos tu dirección en esta mañana.
Pero también, Señor, te clamamos por nuestros hermanos que están pasando dificultades, especialmente de salud, como el caso del hermano Luis Carlos Talero. Señor, te clamamos que tú lo guardes, lo protejas y le guíes, que lo sanes si es tu voluntad, Señor, allí en el hospital donde está, Señor. Tú tienes el control, tienes el poder y la autoridad para hacer lo que a ti te parezca, Señor. Pero también te pedimos que podamos entender tu voluntad en medio de todas estas situaciones, Señor. Gracias por él, gracias por la hermana Susana. Te pedimos también que la guardes como mamá, que la protejas, que la guíes, Señor, en medio de todas estas situaciones, Señor. También muchas gracias por el hermano Javier. Te clamamos por él, porque tú lo sigas fortaleciendo, le sigas animando, le sigas abrazando en medio de esta situación. Pero también, Señor, por la salud de Liliana, Señor. Tú conoces lo que ha venido pasando ella, y especialmente en estos últimos días, cuando se han dado estas noticias de un cáncer, del estado, de lo avanzado, de toda esta situación, Señor, que a ti no se te escapa, que tú la conoces, pero que sabes también lo doloroso que es para la familia. Te clamamos por sus hijas, porque tú les des paz y tranquilidad en medio de todo, y por toda la familia Rojas. Muchas gracias, Dios, por esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables nuevamente, que podamos entender y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros hoy. Y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. A ver, permítame decir algunos nombres, a ver si ustedes los pueden relacionar con algo, ¿sí? Voy a decir nombres como Juan del Corral. No me van a decir de las hamburguesas, no es. Juan del Corral. No, los veo poco. José Antonio Anzuategui. No, tampoco. No. Bueno, entonces voy a decir algo más relacionado con el asunto, que es mucho más claro. Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. Eso sí, ¿cierto? Porque los conocemos, son próceres, pero los otros dos que nombré primero también. Solamente que unos son más conocidos que otros. Y tal vez unos los guardamos más en la memoria que a otros. Y esa es la situación, porque están en el cuadro de honor de la independencia de Colombia. Y le debemos mucho a lo que ellos hicieron, ¿cierto? No solamente aquí en Colombia, Simón Bolívar es símbolo de 5 países como libertador. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la guerra, aunque tiene esas cosas de guerra, de pelea, de dolor, de situaciones difíciles, la guerra también deja héroes en medio de todo. Y nosotros podemos tener esos nombres como héroes. Y todos los países del mundo, todas las naciones del mundo y toda la historia nos cuenta que han habido héroes a través del mundo. A través de la historia han ido quedando unos nombres que son imborrables en la memoria. Pero todo eso ha sido un contraste entre lo que es la guerra y los héroes que quedan después de la guerra. El mundo no ha cambiado. No queremos decir que porque tenemos unos símbolos como Simón Bolívar y todos los de ahí que le acompañaron en la independencia, quiere decir que la guerra en Colombia se acabó. Por el contrario, la guerra, y Colombia tiene que guerrear contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra los paramilitares, contra la guerrilla, en fin, y es un constante, pero no es el caso único de Colombia. Vivimos en un mundo de guerra y de rumores de guerra, ¿no? Todos sabemos lo que pasa en Ucrania y Rusia, lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en esa tensión entre las chinas, entre Corea, por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte, toda esa tensión que el mundo, porque vivimos en un mundo caído, y desde que Adán y Eva cayeron, el mundo quedó en esa condición, separado de Dios.
El pecado los separó de Dios. Ahora, hasta nosotros mismos vivimos en una guerra constante, ¿no? Personal. ¿Cuántos de ustedes hoy tuvieron guerra para levantarse para venir a la iglesia? Con la cobija, con el desayuno, es una constante. O sea, nosotros mismos, de hecho, nuestro propio cuerpo desarrolla algo que se llaman defensas, porque tienen que estar preparados ¿para qué? Para cuando venga. Y es una cuestión que el mundo y que la naturaleza de este mundo nos ha llevado a tener. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque estamos estudiando el libro de Samuel, acuérdense. Ya estamos en el capítulo 21 del segundo libro. Y David ha tenido que atravesar a lo largo de su trayectoria, lo que hemos estudiado, que ha sido prácticamente una biografía de David, lo que hemos estudiado es que David ha estado constantemente en guerra. Desde antes de tomar el reino, incluso, acuérdese, Dios lo manda a ungir por Samuel. Y casi desde ese mismo momento empezó la guerra con Saúl persiguiéndolo. Después está en el trono, en el reino, llega al reino y tiene que pelear con los filisteos, con los amonitas, con los moabitas, con los arameos y ir extendiendo su territorio. Después tiene que pelear contra su propio hijo, porque le hace, y después tiene que pelear contra el pueblo que se divide. Y la vida de David, y uno dice, no, ya a estas alturas David debe sentarse, estar tranquilo y todo, pero ahora lo que nos dice el capítulo 21 es que el pueblo continúa en guerra. Acompáñame a lo que vamos a leer hoy, nomás ahí. Acuérdese, hace 8 días vimos el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Hoy vamos a ver el capítulo 21, versículos del 15 al 22, apenas 8 versículos. Y dice, mire cómo empieza el versículo 15. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y más adelante, versículo 18. Después hubo otra guerra, otra batalla contra los... Y el versículo 19, durante otra guerra. Y el versículo 20, otra. O sea, lo que nos cuenta es que otra vez siguió el mismo punto de pelea y de batalla. La vida de nosotros no es muy diferente. Tú pudiste haber ganado una batalla ayer, pero hay que estar preparados para la que sigue, y para la que sigue, y para la que sigue, y para la que sigue, porque esa es la realidad de un mundo caído. Ahora, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver en estos capítulos 15, del capítulo 21, de versículos del 15 al 22, es un cuadro, ¿no? Es un cuadro de honor de los guerreros de David. Así como nosotros tenemos los guerreros, los héroes, los próceres de nuestra independencia, Israel también tiene un cuadro de honores de los guerreros de David, de los valientes de David. Y lo que nos vamos a ver hoy es básicamente eso, un cuadro de honor de las personas más representativas en el reino de David. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está este texto en la Biblia? O sea, ¿qué significa que esté este texto en la Biblia? Porque lo que vamos a ver es corto, preciso y conciso. Es un cuadro. O sea, ahí dice, tal persona sirvió tal cosa, hizo tal cosa y punto. No nos dice ni por qué, ni cuándo, ni dónde, ni cómo fue la batalla. No. Un cuadro de honor. Si ustedes van a la Plaza de Bolívar, en la mitad, ¿qué se encuentran? Una... ¿De quién? De Simón Bolívar, ¿cierto? Y ahí tiene una pequeña placa donde dice algunas cosas. Y así es todos los héroes. Y esto es lo que representa eso. Ahora, ¿por qué aparece este texto en la Biblia? ¿Por qué aparece este texto? Y esto es lo que vamos a ver. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 3. Vamos a ir ahí atrás un poquito. Y en el capítulo 3, versículo 18, nos dice para qué, cuál era el propósito de Dios llamar a David y ponerlo como rey. Dice el 18,
Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel ¿de qué? ¿De los quiénes? ¿Y de quiénes más? Y de todos sus enemigos. Ese fue uno de los propósitos porque Dios llamó y eligió a David como rey, para que lo salvara ¿de quiénes? De los filisteos y de los enemigos. Ahora, este capítulo 21, estos versículos que vamos a leer hoy, están registrados en la Biblia como muestra de que Dios cumplió la promesa. Dios lo llamó a David para que acabara con sus enemigos. Y el capítulo 21, versículos del 15 en adelante, está haciendo un cuadro de honor diciendo, mire, aquí está el cumplimiento de lo que Dios prometió. Aquí está el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y ese es el énfasis. Hoy vamos a ver el título de la enseñanza de hoy es de un reino en guerra a un reino de paz. De un reino en guerra a un reino de paz. Y como es tan corto, solo vamos a ver 3 puntos hoy. El primero, ¿no? Basados como en números, el primero es el declive natural de un hombre. El declive natural de un hombre. Segundo punto, 4 episodios y 4 héroes. 4 episodios, 4 héroes. Y el tercer punto, 5 aplicaciones que nos sirven tomando como referencia este texto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver el primer punto. El declive natural de un hombre. En este caso, el de David. Ya vimos todo el contexto, ya hemos visto hasta aquí, ya entramos al epílogo, al final del libro de Segunda de Samuel, y hemos conocido todo lo que David ha hecho, ¿no? Sus guerras, sus triunfos, sus derrotas, sus fracasos, sus triunfos, sus pérdidas, pero también cómo ha ganado el hombre que es conforme al corazón de Dios, que ha pasado por todo tipo de cosas. Pero ya está David después de los 70 años alrededor, ahí, sobre los 70 años. Ya el tipo no es el mismo de lo que leímos antes. Han pasado muchas circunstancias. Y mire lo que nos cuenta ese versículo 15. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. ¿Cómo dice la Reina Valera? Se cansó. Ahora, hermanos, acuérdese lo que era David. Lo que fue David en su momento. Su característica era que era un ¿qué? Un guerrero. Un tipo que siempre salió a la batalla. Pero resulta que en esta batalla sus fuerzas se cansaron. Ya el tipo ya llevaba las huellas de lo que había vivido tantos años. Ya no era el joven atleta hermoso, rosadito, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Mamadísimo. No, ya no era ese tipo. Ahora ya era un tipo con 70 años que ya no tenía las mismas fuerzas de su juventud y de su etapa como rey primordial allá en sus años. Ahora ya está en su declive. Ahora ya se cansó. Ahora ya no tiene la misma vitalidad. Ya las arrugas son lo que predominan. Ya la fuerza empieza a acabar. Y ese es el ciclo natural de un hombre. Por eso el primer punto es el declive natural de un hombre. Todos los hombres vamos en ese camino. Todos. Ninguno se puede escapar de eso. Y hermanas, así como a ustedes les afecta, a nosotros también. Ya no tenemos las mismas fuerzas. Ya no tenemos las mismas capacidades físicas. Ya empieza a decaer en todos los aspectos. Y empieza a verse uno limitado por muchas cosas. Ahora David, lo que más anhelaba y lo que más le gustaba era ir a la guerra. Y ahora resulta
que ya no tiene las fuerzas. Ya no puede pelear igual que antes. Mira, hermanos, yo me acuerdo, no tengo la fecha exacta, pero yo creo que fue hace unos 10 o 12 años. Aquí se hizo un retiro, un campamento de hombres, de caballeros. Y el pastor Manuel, como siempre, hizo una enseñanza supremamente sencilla, así como las de que uno puede aprender gratis, barato o caro, así como la de que las decisiones determinan destinos, esas enseñanzas que uno siempre las tiene ahí en la mente porque fueron muy claras. Él hizo se organizó la iglesia un retiro de caballeros. Y ese retiro se llamó Los 3 Tercios. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún caballero fue a ese retiro? De razón, yo soy el único que estoy acá. Yo me acuerdo que Edison fue porque lo partí jugando fútbol. No me acuerdo de otro. Y en ese campamento, el pastor, el título de ese campamento fue 3 tercios. Y el pastor enseñaba lo siguiente: la vida del hombre está repartida en 3 etapas. Del año 1 al año 25 es la época de aprendizaje. De los 26 a los 50 es la época de la productividad. Y de los 50 en adelante debe ser la época de cosechar lo que se produjo. Eso aplica para hombres y mujeres, claramente. Pero es ese el orden que el Señor... Lo tengo muy claro cómo se trató el asunto. Ahora miren, nosotros, los caballeros y damas, de la edad hasta los 25 años estamos en la formación. Tenemos la oportunidad de aprender, de estudiar, porque tenemos las capacidades de hacerlo, tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos la oportunidad de aprender, nuestro cerebro está más dispuesto a aprender, tenemos la juventud para poder hacerlo, y es tiempo de capacitación, ya sea de académica, aprender un arte, aprender una forma de sobrevivir. Esos primeros 25 años son para eso. Uno está preparándose para eso. Pero después de los 25 años debe llegar la etapa de la productividad. De los 26 años en adelante, pues estamos diciendo un año más o menos, ¿no? Puede ser un poco antes, un poco más. Pero esa es la etapa de la productividad. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento tienen su mayor productividad de los 25 a los 32 años. 33, 34 años, más o menos. Eso no quiere decir que después de eso no sean productivos, pero ya no tienen el mismo rendimiento. Por eso los jugadores de fútbol, los ciclistas, cualquier deportista, después de los 34, 35 años, ¿en qué están pensando? En retirarse. Porque ya su mayor etapa de productividad ya pasó. No quiere decir que no pueda correr, que no pueda jugar, pero ya los de 24 y 25 lo van a superar. Y lo mismo pasa en el estudio. No es que el loro viejo no aprenda a hablar, pero nuestra mayor capacidad de estudio está en esos primeros años. Después ya por ocupaciones, por tiempo, porque nuestro cerebro ya no está preparado, ya nos es un poco más difícil. No quiere decir que no se pueda, pero ya hay unas limitantes. Pero también está claro que después de los 50 y pico de años, ya el rendimiento y la producción debe bajar. No quiere decir que no pueda. Aquí le tocó hasta los 60 y pico, creo que la pensión. Entonces, no hay nada que hacer. Pero ya usted no puede hacer el trabajo que hacía a los 30. No, después de los 50 usted tiene que hacer algo más suave, porque usted ya se agacha y no sabe si se va a volver a enderezar. No, se queda en esa duda. Y está en esa situación. Entonces, la vida de cualquiera, y aquí hay personas, y aquí estamos todos, ¿no? Y aquí hay unos que estamos en esa primera etapa. Que están. Otros que estamos en la segunda etapa, que aún somos productivos y estamos sembrando hacia el futuro. Y hay otros que ya están para esa tercera etapa. Si están pasando de esas etapas, están capando algo.
¿no? Entonces estamos en esa situación y para hombres y mujeres todavía hay esa posibilidad. Ahora, David ya había pasado su etapa de aprendizaje y su etapa de productividad. Ya estaba para cosechar lo que había sembrado en sus años anteriores. Ahora, él ya no tenía esa capacidad. Su fuerza ya estaba siendo superado. Y eso es lo que nos cuenta el versículo 16. Mire, dice, Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes, la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Ahora, él se cansó, ya no tenía las mismas fuerzas, vino un adversario y estaba a punto de matarlo. Ahora, aparece una señal. Dice, la punta de su espada pesaba ¿cuánto? 7 libras. 3 kilos. Ahora uno dice, ¿para qué aparece esa referencia ahí, no? Pues es una razón sencilla. Porque si ustedes la comparan con la lanza que llevaba Goliat cuando David mató a Goliat, la lanza que llevaba Goliat pesaba el doble de lo que pesaba la de este tipo. Y este era, mejor dicho, en resumidas cuentas, este tipo era la mitad de lo que era Goliat. Y ni siquiera con ese ya podía David. Lo que nos quiere mostrar el texto es que ya David no estaba para esos trotes. Sí, ya sus mejores años. Y nosotros como hombres y mujeres debemos ser conscientes de en qué etapa estamos. Ese es un síntoma que desafortunadamente esta sociedad no quiere aceptar. No, que muchos hombres y mujeres no quieren reconocer. Mano, ya llegamos a los 50, ya que eso no puede echar para atrás. Ya hay que comportarnos como personas de la edad que tenemos. Hay que ser coherentes con lo que tenemos. No hay nada que se vea más mal que una persona tratando de ser lo que no es. Tratando de buscar lo que ya se perdió. No, la bebida de la eterna juventud, no, esa no la han inventado. Y aun cuando se quieran cuidar y aun cuando quieran, esas leyes no cambiarán. Nosotros debemos vivir, comportarnos, caminar de acuerdo a la situación que estamos. Y en este caso, ya David no estaba para salir a la guerra. Es el declive natural de un hombre. Y todos vamos para allá. Todos vamos en ese camino. ¿No? Y todos vamos para allá. Por eso es nostálgico poder tomar esto, pero es muy realista. Nosotros vemos a nuestros padres envejecer. Nosotros vamos a tener que lidiar con esa situación. Y otros van a tener que lidiar con la nuestra. Porque es la naturaleza de la vida. Y aquí está David en esos años. Ya se entregó. Ya no tenía nada más que hacer. Ese es el declive natural. David ya no estaba para eso. Y eso nos lleva al segundo punto. Entonces el primero es el declive natural de un hombre. El segundo punto es 4 episodios, 4 héroes. Entonces Dios no deja todo por ahí al azar. No, Dios guarda y cuida a David. Y mire lo que pasa en el versículo. Acuérdense en qué termina el 16. Están a punto de matarlo. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente: pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Lo que lo cogen los hombres y le quitaron las llaves, le quitaron el pase. No, usted no vuelve a manejar, hermano, ya. Lo que hizo hasta acá estuvo muy bien, pero no nos vamos a arriesgar a que tú mueras en la batalla. O sea, ya no tiene las fuerzas, ya no tiene la capacidad para ponerse a pelear como un guerrero común y corriente. Ahora lo que usted tiene es que gobernar.
siéntense en su trono, gobierne, y de la pelea nos encargamos otros. Y esa es la realidad. Porque ellos estaban, ¿cuál era el temor de ellos? Porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Hermanos, ya hemos visto todo lo que David representa para Israel. David fue el que le dio libertad a Israel. David fue el que venció los enemigos de Israel. David fue el que hizo un gobierno fuerte de Israel. David es el que hizo prosperar a Israel. David es el que tomó, ¿no?, todo lo que parecía perdido y lo transformó de una manera increíble. David era el líder espiritual de Israel. David mostró ser y comportarse como un rey realmente que lo hizo con equidad, con justicia. Y ellos decían, ¿cómo vamos a perder a nuestro líder por arriesgarlo a una batalla? Era un temor grande del pueblo perder a la luz. En este caso, David. Y entonces, ese es el episodio. El primer episodio es ese. No cómo interviene Abisai, que es el primer héroe que está en el marco, ¿no? Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Y me imagino, ¿no?, en el cuadro de honor, allá donde tienen el homenaje a Abisai, en honor a Abisai, quien salvó la vida del rey. Ahora, nosotros también a lo largo del estudio nos hemos dado cuenta quién es Abisai y Joab, el hermano. Estos hermanitos eran una bendición para el pueblo, pero también un peligro. No, eran, así como eran de leales a David, así como eran de leales, también eran de soberbios y de matones y de sanguinarios. Ahora, todos los ejércitos necesitan a alguien así. Y en este caso le tocó a él. Cuando Dios los llamó, cuando David los conoció, miren lo que dijo también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 39. Dice: y aunque soy el ungido, dice David, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé a estos hombres lo que necesitan. David sabía desde antes de comenzar el reino que estos dos tipos que iban a estar al lado de él eran bien difíciles de manejar, bien difíciles por su carácter, por sus cosas, pero también no podía negar que eran sus guerreros que lideraban su ejército. Entonces el primer episodio nos habla de este hombre, el primer héroe de guerra. Entonces, ¿cómo se llama? Abisai. Y en la plaqueta que dice, Abisai salvó al rey de Israel. Segundo episodio y segundo héroe, versículo 18. Después hubo otra batalla, ¿no? Otra batalla contra los filisteos en Gob. Ahora no nos dice, el mapa no nos dice dónde está Gob. Debe ser Gob o Geber. Hay un texto que es el texto paralelo que nos enseña allá adelante en el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Y el versículo 4 dice: después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Yezer. Mientras peleaban, aparece Sibecai de Usa, mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Versículo 18 que estamos leyendo dice: después hubo una guerra contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Otra vez mató a otro ¿qué? Gigante. Entonces, aparece otro hombre otro nombre en el cuadro de honor que dice Sibecai de Usa. Mató un gigante en la batalla. Y dice la otra lectura, y eso les dio la victoria en esa batalla. O
sea, fue algo simbólico, ¿no? Esto que aparece acá. Ahora, ¿quién era el único que había matado gigantes hasta ese momento? David. Y ahora empieza a rescatar eso. Pero mire, el tercer episodio. El tercer episodio aparece en el versículo 19. Otro episodio, otro héroe. Durante otra batalla en Gob, Elianán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat, ¿no? De Gad. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar, comparándolo con Goliat. Y ahora aparece otro héroe con otro logro. Elianán, hijo de Jair, venció a este gigante, al hermano de Goliat. Ahora, ¿cómo dice la Reina Valera para aclarar la confusión, no? La Reina Valera dice que mató a Goliat. ¿Sí? Ahí dice que mató a Goliat. Pero si David ya había matado a Goliat, entonces, ¿cómo es que este va a matar a Goliat otra vez? ¿No? Entonces, el punto es que no está, hay algo en la traducción, que alguien en la traducción omitió la palabra. Ahora, pero el texto lo aclara. Crónicas, miren lo que dice Crónicas capítulo 20, que es el texto paralelo que ya leímos. Y Crónicas 20, en el versículo 5, en la Reina Valera, dice que durante otra batalla contra los filisteos, Elianán, hijo de Jair, mató a Lamí, el hermano de Goliat. Y ahí aclara el texto que realmente mató fue al hermano, no a Goliat, sino mató al hermano. Es un error de traducción. Por eso las versiones modernas toman los textos antiguos de otros pergaminos, ¿no? Entonces ahí ya aparece que fue un error al copiarlo. Pero pues eso no cambia nada la historia, la verdad. Se le está haciendo un homenaje porque mató a un gigante. Entonces ya vimos 3. Abisaí, Sibecaí y Elianán. Ya aparecen los 3 en eso. Ahora, el versículo 20 nos muestra otro héroe. Dice, en otra batalla contra los filisteos en Gad, se enfrentaron con un hombre enorme, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Por si no sabemos contar, 24 dedos. Que era también descendiente de los gigantes. Ahora, eso parece algo muy aterrador, ¿no? Un gigante con 6 dedos en cada mano, con 6 dedos en cada pie, un tipo que impresionaba. Pero estuve buscando, ¿no? Esta situación de anatomía, de que tengas, y es más frecuente de lo que uno cree. Se calcula de que de cada 10,000 personas, una puede nacer con esta situación. O sea, es mucho más. Uno pensaría que eso es... No, es más frecuente. El mayor problema que tienen estas personas es a la hora de comprar guantes. Pero el punto es que todo esto hace... No, el punto es que todo esto hace que nos cuente una historia que es real. Podemos entender que es una verdad que hay ahí. Este tipo, no tenía problemas por los dedos, tenía problemas por su boquita. Mire lo que dice el 21. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos. ¿No? Otra vez, ¿se acuerdan? ¿A quién nos recuerda este tipo? Goliat no hizo lo mismo, se mofó de ellos. Salió, dice, se mofó de ellos, lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Entonces ahora aparece Jonathan, otro héroe, que mató a un gigante, pero súmele que este gigante tenía 24 dedos. Ahora, uno puede decir, ¿cuál fue Dese cuenta que en ninguno de estos eventos aparece David, ¿no? En ninguno. Pero al finalizar el texto dice, estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad.
pero David y sus guerreros los mataron. Ahora sí aparece David ahí como responsable de esto. Ahora, ¿por qué es responsable David de esto? Qué interesante este asunto. Porque David hizo posible lo que parecía imposible. David fue el primero que mató a un gigante. ¿Y qué le enseñó eso a los soldados que venían de ahí en adelante? Que sí se podía. Yo soy un apasionado del ciclismo. Siempre veo ciclismo. Y mi papá fue ciclista, entonces yo desde que tengo uso de razón me acuerdo de escuchar ciclismo. Cuando los ciclistas colombianos empezaron a ir a Europa, en el año 77 fue el primero, Cochise, que corría por un equipo, pero como equipo fueron por allá en el año 80, un equipo que se llamaba Pilas Barta y Frescola y eso, ¿no? Eso es antiquísimo. Ellos iban y perdían, imaginen con esos europeos, pero lejos, ellos los veían unos gigantes realmente, ¿no? En una etapa podían perder 5 o 6 minutos diarios y se veía imposible que algún día pudieran equipararse con la capacidad de estos ciclistas europeos. Pero cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en el año 87, ¿qué empezaron a pensar todos los ciclistas que estaban aquí en Colombia? Que sí se podía. Y se creó una nueva generación de deportistas, de ciclistas, que creyeron que y hasta hoy ya pueden ir, y los ciclistas colombianos han ganado todo, iniciando por una victoria que fue hace un poco tiempo. Y todo eso es lo que anima. Lo que alguien se atreve a hacer, que parecía imposible, ahora todos lo ven posible. Y lo que David dejó como legado para estos hombres fue que mató ese primer gigante y enseguida los otros dijeron, nosotros también podemos. Lógicamente, sabemos que está Dios detrás de todo esto, no lo podemos excluir, pero el pueblo empezó a creer que sí se podía. Y esa es la realidad. Sí se podía. Entonces, dense en cuenta lo que hemos visto. Un hombre que ya está llegando a sus últimos años. 4 episodios de esta historia que nos cuentan 4 hombres, 4 héroes de guerra que trascendieron en la historia de Israel y que hasta hoy los estamos nombrando nuevamente. Pero ¿eso qué nos enseña a nosotros? ¿Para qué nos sirve saber todas esas cosas? Y entonces lo que vamos a hacer es una comparación, ¿no? En su caso, o un contraste en otros, de lo que fue el gobierno, el reino de David y el reino esperado y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las escrituras nos deben servir para algo. En el 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desde pequeño has aprendido las escrituras, y estas escrituras son útiles para la salvación. Entonces, lo que estamos aprendiendo acá, y cuando habla de las escrituras, es el Antiguo Testamento. Lo que estamos aprendiendo acá, ¿para qué es útil? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber toda esta información? Y es que David, inevitablemente, es el rey que nos muestra que es una sombra, un tipo del rey que habría de venir. Y esa es la verdad. Entonces, vamos a ver 5 contrastes, o en un caso comparaciones y en otro caso contrastes, pero vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ver estas 5 características. La primera es que David tenía un equipo. Sí, no era como Santa Fe, pero tenía un equipo. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver 4 hombres, ¿no? Tenía 4 hombres que nos resaltan ahí, ¿no? 4 hombres que fueron parte del equipo, pero también muchos más valientes. No, constantemente la Biblia nos está contando que habían los valientes de David y tenía muchos más hombres. Pero el Señor Jesucristo también hizo su equipo.
Y gracias al Señor no fue azul. Su equipo, sus discípulos, estuvieron con él todo el tiempo. No, sus discípulos estuvieron con él todo el tiempo. Él hizo un equipo que fue de 12 personas que estuvieron con él los últimos 3 años de su vida. Aproximadamente, puede ser un poco menos. Pero estuvieron con él 3 años. Y después de pasar tantas cosas, mire lo que el Señor dice de sus discípulos. Lucas capítulo 22. De su equipo. Lucas capítulo 22, versículos del 28 al 30. Dice, hablando el Señor Jesús, dice: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. El Señor les está prometiendo un cuadro de honor a sus 12 servidores. ¿Sí? No los veo tan convencidos, parecen seguidores de un equipo azul. ¿No? Convencidos. Sí, amén. Sí, claro, Dios les dio. El Señor Jesús les dio un honor a ellos y les prometió sentarse. Por eso es la inspiración, ¿no? Después de Leonardo da Vinci de hacer el cuadro de la última cena con sus 12 discípulos ahí. Porque él prometió que siempre iban a estar sentados, de que iban a ser para siempre, de que el Señor les iba a dar un reino. Dios hace un cuadro de honor para ellos. Ahora, cuando el Señor iba caminando, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, llamó a Santiago, a Natanael, a Felipe. Ellos tenían muchas capacidades. ¿Se veían muy capaces acaso? ¿Cierto que no? Pero el Señor los llamó precisamente para eso, para capacitarlos, para dejarles un legado. Ellos no parecían poderosos, pero eran, y así muchas personas, aunque no parezcamos lo más capaces posible, el Señor nos está llamando para que hagamos parte de ese equipo. El Señor sigue llamando. No solamente fueron esos 12. Esos 12, ¿qué honor tienen? Lo que acabamos de leer. ¿Qué van a hacer en su momento? ¿Gobernar? ¿Dirigir sobre Israel? Pero Dios sigue llamando personas, sigue invitando a cada uno de nosotros a que hagamos parte de su equipo, porque Él sigue buscando reyes y sacerdotes que van a gobernar el mundo, ese nuevo mundo en el futuro. Hermanos, niños, hombres, mujeres, jóvenes, Él está invitando nuevas personas que se unan al ejército de los valientes. Y te está invitando a que seas parte de ese equipo. Que seas parte para ir a la batalla. Vivimos, como decíamos al principio, en un mundo de guerra. De guerra espiritual también. Aquí gobierna el príncipe de las tinieblas. Y va a seguir haciendo guerra contra sus hijos. Contra los hijos del Señor. Va a seguir haciéndolo. Y Él nos está invitando a que hagamos parte. A que cada vez sea menos el ejército de las tinieblas y más el ejército del Señor. Él te invita a ti a que hagas parte de ese ejército. Así como llamó a Pedro, después llamó a Juan, y más adelante a Pablo, a Lucas, y más adelante padres de la iglesia, y más adelante reformadores, y más adelante puritanos y misioneros y todo, y pastores. Él te está llamando a ti a que le sirvas. Él está invitándote a que hagas parte del ejército, no de cualquier ejército, del ejército victorioso, del ejército que está garantizando el triunfo. Claro, hay que pelear. Claro, hay que sufrir. Una de las cosas que es inevitable, es que cuando usted quiere nadar se va a mojar.
Pero también es inevitable que si quieres seguir al Señor, va a haber persecución, va a haber dolor, va a haber circunstancias difíciles. Pero Él promete que va a estar con nosotros. Él te está invitando a ti. Si tú ya eres parte del ejército del Señor, tómalo en serio. No es un juego. Si eres parte de ese ejército, tómalo en serio. Y si no eres parte de ese ejército, te doy una mala noticia, estás en el otro. Y ese otro está condenado a la perdición. No hay sino dos. O eres o no eres. Y esa es la invitación que el Señor hace a nosotros hoy. A que vengamos y hagamos parte de ese equipo, de ese ejército del Señor. Segundo punto. No solamente David tenía un equipo, sino David era la luz de Israel. David era el rey que los había llevado a su cúspide. No, David era el rey que los había liberado. David era el rey que había dado prosperidad económica. David era el rey que había extendido el reino. David era el rey que los llevaba, el líder espiritual. David era el rey que ellos amaban. Y era la luz de Israel. Pero el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Para un mundo que está en tinieblas. ¿Cuál era el primer temor que el pueblo de Israel tenía? Que se apagara, muy bien, hermano, que se apagara la luz. Ese era el principal temor que tenía Israel. Y esa luz estaba representada en David. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesucristo, el principal temor que tienen los discípulos, cuando el Señor anuncia su muerte es ¿qué? Que la luz se va a ir, se va a apagar. Pero resulta que eso no debería ser una cuestión de temor, sino más bien de alegría y de gozo, porque esa luz moriría, pero resucitaría para brillar ¿qué? Eternamente y para siempre. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, el capítulo 15, todo un legado de lo que es la resurrección. Y dice el capítulo 15, versículo 14, parafraseando lo que dice, no habría nadie más, va a utilizar esa palabra, no habría nadie más tonto que un cristiano si Jesucristo no hubiera resucitado. No habría nadie más vil de risa que un creyente si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. No habría nada más inútil que un cristiano el cual no crea que el Señor Jesucristo resucitó. Porque la luz sigue ahí. La luz Él es la luz de los hombres, dice Juan en su primer capítulo. Y esa luz es la luz de los hombres. Y dice, versículo 4, si no estoy mal, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4, si no estoy mal, dice, y esa es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y las tinieblas jamás la podrán apagar. Jamás lo podrán apagar. Y usted puede ver hoy y puede asustarse con las ideologías de género. Y puede asustarse con el pensamiento político y filosófico del neomodernismo y de posmodernismo y de todo esto. Y puede aterrarse de la violencia y de cómo crece el ateísmo y de todo. Pero ¿sabe? La oscuridad nunca podrá apagar la luz. Y nosotros somos esa luz reflejada ahora. El Señor Jesucristo partió y Él era la luz. Pero ahora ¿dónde vive esa luz? ¿En dónde? ¿En dónde? No, díganlo con seguridad. Esa luz vive en mí. Sí, vive en mí, es individual. En mí, esa luz, yo soy luz. Y Dios me ha llamado a que alumbre en medio de toda esta oscuridad en la cual vivimos. ¿No es que acaso en tu familia no hay oscuridad? En tu trabajo no hay oscuridad. En el colegio no hay oscuridad.
Dios nos está llamando a que seamos luz. Y no es por mandato, es porque lo somos. Dice allá Mateo en el capítulo 5, versículos 15 y 16, que la luz puesta debajo de la cama no sirve para nada. La luz hay que ponerla en lo alto, por eso esos bombillos están allá. Imagínense debajo de David. No, mentiras. No, debajo de cualquiera de nosotros. No servía para nada. La luz tiene que estar donde realmente brille en medio de todo. Ahí es donde está. Y nosotros debemos estar en un lugar donde realmente reflejemos esa luz. Estamos llamados para eso. Aun cuando muchos quieran apagarla. Por eso es la persecución. ¿Sí? Por eso la oscuridad es cómplice de delitos, la oscuridad es cómplice de infidelidades, la oscuridad es cómplice de perversión. A nadie le gusta los que viven en el pecado que se acerque la luz a ellos. Pero Dios nos está invitando a que nosotros reflejemos eso que somos. No es que nos toque. No es que nos toque. Es que podemos. Es que Dios nos ha puesto la capacidad de hacerlo. Y es necesario que lo pongamos. Porque si no lo estamos haciendo, estamos siendo piedra de tropiezo para muchos. Debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Tercero, en medio de la batalla, cuando David estaba allí y se le acabaron las fuerzas, David tuvo que ser apartado de la batalla. Ya David no servía como soldado, ya David no era capaz y tuvo que apartarse de la batalla. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca se apartará de la batalla. Por eso es la diferencia, es un contraste grande entre el rey David y el Señor Jesucristo. El rey David, por más buen rey que fue, por las buenas intenciones que tenía, con todo el ánimo que tenía de salir a la batalla, de pelear por su pueblo, hubo un momento en que se tuvo que apartar. Pero el rey de reyes, el Señor de señores, nunca se apartará de la batalla. El capítulo 20 de Mateo, 28 de Mateo, en el versículo 20, dice: la gran comisión que conocemos nosotros, id, vayan por todo el mundo, vayan, prediquen, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina diciendo la última frase del versículo 28, del versículo 20, perdón. Y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Esa es la promesa a la cual podemos. El Señor nunca se apartará de la batalla. ¿Crees que estás peleando solo? Estás perdiendo. Estás desconfiando del Señor. No estás creyendo lo que Él dijo. El Señor no deja a sus hijos solos. El Señor pelea. Él está presente en tu batalla. Está presente en tu aflicción. Está presente en tu dolor. Está presente en lo que estés pasando. Está presente en tu gozo, en tu alegría también. Ahí es más fácil verlo. Pero en tu dolor, en tu batalla, en lo que estás sufriendo, ahí está Él. Por eso no lo avergüences. No lo deshonres. Mire, todos conocemos el Salmo 23. Versículo 4 dice que aunque ande en ¿qué? Valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Él es el que nos está llevando por ese valle de sombra de muerte. Podemos estar seguros que el Señor está peleando nuestras batallas. Y por eso nuestra confianza debe estar en Él día a día. Todos los días. Es una constante tentación del ser humano desconfiar de Dios. Es constante.
Tendemos fácilmente a confiar en nuestras fuerzas, a confiar en nuestras decisiones, a confiar en el consejo del amigo, a confiar en otras cosas. Es una tentación constante desconfiar de Dios y confiar en el hombre. Y es más grave aún, confiar en uno mismo. Y desplazar de ese lugar a Dios. El Señor estará siempre. Cuarto, cuando David estaba en la batalla y se le acabaron las fuerzas, intervino su siervo para salvar la vida del rey. El siervo intervino para salvar la vida del rey. Pero con el Señor Jesucristo es totalmente lo contrario. Es el rey el que intervino para salvar la vida de cada uno de nosotros. Es el rey el que puso el pecho. Es el rey el que se paró en la cruz, el que se puso en la cruz para detener la ira de Dios, para que no cayera sobre nosotros. Es el rey que con su mano está deteniendo la ira de Dios para recibirla a Él, para que nosotros podamos ser salvos. Es un rey totalmente diferente. Nosotros podemos confiar en ese rey. Ese rey es el que nos salvó. Ese rey es el que nos llevó a Él. Y a pesar de que nosotros estemos pasando por momentos difíciles, podemos también estar seguros que la salvación no está por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. Él nos salvó de la muerte para darnos vida. Así como Abisaí salvó al rey para darle vida, es el rey el que me salva a mí para darme vida y para invitarme a que reine juntamente con Él. Imagínese el asunto. No solamente te salva, no solamente te rescata, no solamente te da vida, sino que te trae a la mesa de Él para que te sientes en mesa de reyes, para que gobiernes juntamente con Él. ¿Eso nos anima? No los veo tan animados. Pero esa es la verdad. Eso es lo que el Señor dice. Mírenlo como se lo dice Pablo a Tito en su carta en el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito, versículo 3:3, dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Son palabras de esperanza? ¿Son palabras en las que podemos confiar y estar seguros? Eso es lo que Él prometió. Pero vamos al último punto. Lo que nos destaca, finalmente, el texto que leímos de David, es que él y sus hombres mataron los gigantes. Finalmente, él y sus hombres mataron los enemigos del pueblo. Pero es nuestro Señor Jesucristo el que venció todos nuestros enemigos. Cuando Él murió en la cruz, venció a todos los enemigos, los avergonzó a todos y pasó por encima de todos. Nos dio la victoria con su muerte. Él es el que vence cada uno de los gigantes que a nosotros nos atacan. ¿Cuál es el principal de ellos? ¿Cuál es el primer gigante que mató, que murió, que quedó sin poder en la cruz? El orgullo hace parte del pecado, como cualquier otro pecado. ¿Cuál fue el primer rival que realmente murió allá, que con la muerte del Señor Jesucristo quedó sin argumentos? Satanás. El primer gigante que Él venció en la cruz
fue Satanás. Lo que parecía la mayor victoria de Satanás se convirtió en su peor derrota. Quedó muerto sin poder. Y de la mano de Satanás también venció otro gigante en la cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Para perdonar qué? El pecado también quedó. El otro gigante, ese gigante que nos llevaba al infierno, que nos llevaba a la condenación, también quedó eliminado en la cruz. Mire cómo lo dice la carta el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Versículo 13 dice lo siguiente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Él eliminó los gigantes, Él mató a nuestros enemigos, Él acabó con ellos para darnos libertad, para darnos vida. Pero no solamente nuestros enemigos fueron Satanás y los pecados. Jesús también aseguró que Él venció el mundo. En Juan capítulo 16, versículo 36, dice que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción, ¿pero qué? Yo he vencido al mundo. Dice, o sea, dése cuenta. Otra vez, ¿a quién venció? Satanás, el pecado, el mundo. Pero no solamente venció esos tres. No solamente esos. Pareciera que no fuera más. Pero el principal temor que tiene cualquier ser humano hoy, adivine cuál es. La muerte. Y el Señor Jesucristo también garantiza que la venció. Miren lo que dice el segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y ahora, todo esto, ¿no? Ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Hermanos, seguramente la mayoría, ¿no?, de los que estamos acá, si el Señor Jesucristo no viene antes, vamos a morir. Pero no se preocupen, porque el Señor ya venció la muerte. Él ya la venció. Dice en Apocalipsis capítulo 19 que la muerte será echada al Hades. Que la muerte será también arrojada ya, porque Él ya la venció. En el nuevo mundo que Él restaurará, en el nuevo mundo que Él hará, la nueva tierra, los nuevos cielos que Él hará, ya no habrá muerte. Eso lo dice en el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada, ya no habrá más muerte. Esa es nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Se dan cuenta que el espejo de David no es más que eso? Una sombra de un reino, una sombra del reino que habría de venir. Ese reino que ha de venir es el que esperamos con ansiedad, que ya está instaurado en la tierra, pero que un día será oficializado totalmente cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, nuestros sufrimientos y nuestra vida acá es pasajera. 30, 40, 50 años. Seguramente la mayoría de nosotros ya estamos terminando la etapa de productividad. Ya estamos más en la etapa pero más allá de eso, podemos estar seguros de que el Señor tiene una esperanza viva para nosotros. Una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida eterna, disfrutando de la presencia de Él para siempre.
cuando un pueblo estaba en Tesalónica, estaba triste, porque ellos pensaron que Jesucristo ya había venido, que ya había venido por segunda vez, y que se había ido y que los había dejado. Entonces, Pablo les escribe una carta animándolos y diciéndoles, no, eso no va a pasar. Y escribe esta carta para esperanza de todos los creyentes. Un relato de esperanza para todos nosotros, cualquiera que pase en aflicción. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Una esperanza viva para todos aquellos creyentes que han muerto. Les decimos la siguiente parte lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes que los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él. ¿Para cuándo? Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, el Señor viene. Y viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos la fecha. Y no nos compete saberlo. Pero lo que estamos seguros es que Él vendrá a oficializar su reino aquí en la tierra. Y nos invita a que seamos partícipes de ese nuevo reino. Si tú eres creyente, puedes estar con la esperanza absoluta, ciega de que el Señor vendrá, con la certeza de que Él vendrá y te rescatará y te salvará, que te llevará con Él, que podrás compartir de su mesa eternamente y para siempre. Pero si no has decidido tu vida por Cristo, así como Él promete que te salvará, también cumplirá su promesa de que condenará a todo aquel que en Él no crea. No es que el juicio vaya a venir, es que ya está sobre ellos. No aplaces tu tiempo de salvación, porque tú no sabes si más tarde lo puedas hacer, si mañana lo puedas hacer. Dios te está invitando a que vengas a Él, a que te rindas a Cristo, a que le reconozcas como el único y suficiente Salvador, porque tú no sabes qué va a pasar contigo más tarde. Tú no sabes qué va a pasar contigo mañana. Tú no sabes ni siquiera si puedas acostarte esta noche y ni siquiera si vas a amanecer mañana. Nuestra vida tiende en las manos del Señor. Asegurémosla. Asegurémonos con Él. Es el único seguro eterno. No hay ningún otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesucristo. Él es el que murió, Él es el que se atravesó en esa cruz para que la ira del pecado, la ira del Señor por el pecado no cayera sobre ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer ya. Ríndete al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos, de poder animarnos unos a otros. Pero ante todo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra y de poder descansar en ella, Señor. Dios, gracias por ese tiempo que nos has regalado esta mañana, Señor. Síguenos enseñando y síguenos dirigiendo. Que todo sea de acuerdo y conforme a tu voluntad, Padre. Te alabamos, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra siempre es útil, porque tu palabra siempre enseña, porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos acerca realmente, Señor, y nos muestra nuestra condición. Te alabamos, Dios, te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos sigas guiando de acuerdo y conforme sea tu
voluntad. Y te pedimos, Señor, que si en esta mañana hay alguien que aún no te ha recibido, si hay alguien que aún no ha puesto su fe en ti, Señor, este sea una buena oportunidad de que tú lo invites a creer, de que tú lo invites a refugiarse en ti, Señor. Señor, que tú lo convenzas de que no hay otra esperanza, de que no hay otro camino, de que no hay otra alternativa, de que tú, Señor, eres la verdad, de que tu amor por nosotros en la cruz se refleja en cada gota de sangre que tú derramaste por el pecador, Señor. Dios, convéncelo para que venga a ti, para que se arrepienta, para que llegue a ti y para que pueda recibirte como el único y suficiente Salvador. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Ahora que vamos a salir y vamos a tener nuestras diferentes actividades en este día especial también, porque es una celebración. Señor, que tú proveas lo que se necesita, que tú hagas disposición de cada uno de nosotros, Señor, que podamos disfrutar en todo y con todo de tu presencia. Te alabamos, Dios. Llévanos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Me alegró compartir esta mañana con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, que estén muy bien.